vamos a revisar hoy el marco conceptual y el marco metodológico, que es la parte justamente más extensa del proyecto de grado. Serán que unas 4 páginas más o menos entre las dos. Así que es probablemente la parte más extensa de todo el proyecto de grado. Entonces, les recomiendo que estas 2 semanas que no vamos a tener clases, pues la aprovechen para avanzar con el marco conceptual, los que aún no han comenzado a avanzar con eso, los que pues aún estemos en revisiones de algunas partecitas que tengan que mejorar, también avancemos con eso. Partes que se les compliquen. Hay jóvenes, hay personas que se les complica, qué sé yo, hacer el objetivo. Yo los he ayudado, les digo, denme su título, proyecto de grado, y ahí conversamos acerca de cómo quedaría mejor el proyecto, el objetivo. Las personas a las que se les dificulta citar, yo les digo, a ver, deme de dónde sacó la información, lo que ha escrito sobre ese tema, y los ayudo a citar para que vayan viendo cómo se realiza. Entonces, personas que aún no me han enviado ningún tipo de avance o algo por el estilo, o aún no han comenzado, háganlo con tiempo. No esperen a tener todo el proyecto completo para recién enviármelo, porque pues hay más correcciones que hacer, más cosas que mejorar, y mejor es ir pues parte por parte para que no se les acumule. Entonces, vamos a hablar sobre el marco conceptual y el marco metodológico. Hasta ahora ya establecimos qué es lo que queremos hacer con este proyecto, qué es lo que se quiere hablar de este proyecto, qué aspiramos conseguir, cuál es la delimitación, etcétera. Ahora ya vamos a hablar del proyecto en sí. Si yo estoy hablando acerca de la contaminación en Guayaquil, por ejemplo, en este momento, entre el marco conceptual y el marco metodológico, yo ya voy a hablar acerca de esta contaminación que hay en Guayaquil. Ya voy a los conceptos, voy a explicar qué es la contaminación, por qué hay contaminación en Guayaquil, qué se ha hecho, qué ha hecho el municipio por controlar la contaminación en Guayaquil. Yo ahorita voy a los conceptos, a la parte más importante de mi tema y el problema de mi tema, ¿verdad? Entonces, revisemos un poquito los parámetros dentro de esto. Ya aquí, ustedes tienen que comenzar a extraer la información de Internet, de donde ustedes hayan conseguido, siempre y cuando pues sea válido, ¿verdad? Ya saben que tienen que ser referencias obligatoriamente con nombre de autor o algún ente responsable de ellas. Y de ahí vamos a empezar a sacar nuestras citas, nuestro parafraseo, lo que ustedes quieran trabajar. Entonces, se llama marco conceptual o marco teórico. Lo van a encontrar de las dos formas. Entonces, es esta recopilación de información que ustedes van a encontrar sobre sus temas. Si yo voy a hablar sobre el maltrato infantil en la ciudad de Galápagos, ¿verdad? En este lugar, en estas páginas, yo voy a comenzar a poner conceptos que sean importantes, casos que sean importantes y hechos que respalden el nombre de mi proyecto, ¿verdad? Si yo voy a hablar acerca de las consecuencias que dejó el terremoto del 2016, este es el momento para contar qué pasó en el 2016, por qué este terremoto es tan importante, cómo quedaron todos estos sitios turísticos, comerciales, residenciales después del terremoto. Entonces, este es el momento en el que ya vamos a hablar propiamente del tema. Avanzados. Disculpe que me interrumpa. Podemos también pegar figuras también, poner No, figuras. no, las figuras, si No. ustedes las quieren anexar, irán al final. Al final. En el transcurso de todo el proyecto, dentro del concepto y todo lo demás, no van figuras. Si ustedes quieren agregar figuras, perfecto, pero las agregan al final. Hay una sección que se llama anexos fotográficos y ahí ustedes pueden agregar las imágenes. Bien, entonces, todos estos conceptos, todas estas historias, todas estas anécdotas que ustedes vayan a encontrar, pues ahora sí llegó el momento de ponerlas. Créanme que avanzado el marco conceptual y el marco metodológico, lo que queda pues solamente son las encuestas, conclusión y recomendación, y terminamos el proyecto. Terminado una vez eso, yo comienzo personalmente uno por uno. A ver, vamos a ver qué podemos mejorar, qué hay que hacer, bla, 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 bla. Entonces, retomando lo del marco conceptual, la información que se integra debe estar organizada. ¿A qué es lo que voy con organizada? Retomando el ejemplo de las consecuencias en el aspecto turístico luego del terremoto del 2016 en el Ecuador, yo no puedo empezar hablando de cómo quedaron todos esos lugares, cómo Pepitos, Juanitas se vieron afectados en sus negocios por culpa del terremoto, y después de eso comenzar a poner, ¿pero qué es un terremoto? ¿Pero qué ocurrió exactamente en el 2016? No, tenemos que ser organizados. Si yo quiero poner conceptos, entonces vamos a empezar. Empecemos por analizar qué es un terremoto. Es un movimiento telúrico, bla, 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 determinado por las cortezas de la Tierra, etcétera. Y ahí
yo establezco, ¿qué es lo que pasó entonces en el 2016 y por qué este terremoto es tan importante? Bueno, es tan importante, lo que ustedes encuentran en internet, ¿verdad? De una fuente válida, es importante porque fue de tanta magnitud, no se veía un terremoto hacía mucho tiempo, derrumbó esto, lo otro, hubieron estos desaparecidos, estos muertos, etcétera. Y ahí empiezo a contar qué es lo que pasó con Pepito y Juanita y por qué es importante todos estos casos. Entonces, organicemos la información que vamos a utilizar. Por supuesto, debemos exponer de forma clara y precisa todos los conceptos que intervienen en la definición del problema. Tenemos que, puede que nosotros quizás conozcamos determinada información predeterminadamente, pero no necesariamente todo el mundo sabe, por ejemplo, que es un movimiento telúrico. Entonces, ahí ustedes tienen una opción de agregar información. Vamos a averiguar qué es el movimiento telúrico y así yo voy llenando mi marco conceptual para completar mínimo 900 palabras. Mínimo. Ojo con esto de mínimo y máximo, señores. Mínimo 900 palabras. Quiere decir que no se puede recibir algo que tenga 500 palabras, 300 palabras, 400 palabras. Pero mi hija, a mí me salieron 2000 palabras. Perfecto, no hay problema. ¿Por qué? Porque el mínimo es 900. Si ustedes se pasan de 900, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero mínimo 900 palabras. Bien, esto es un ejemplo porque evidentemente si es 900 palabras va a ser pues un texto de 3, 4 páginas, ¿verdad? Esto es solamente un concepto para que ustedes vean más o menos cómo se ve eh, una estructura del escrito de un mapa de un marco conceptual. Entonces, este es un proyecto de físico-matemática, de un estudiante que está hablando de algo de matemáticas, y habla sobre las superficies equipotenciales, ¿verdad? Son figuras geométricas, y miren, está con conceptos, literalmente. Las superficies equipotenciales son las formas geométricas que se forman a partir de una partícula cargada, y están conformadas por puntos de campo en los cuales el potencial del campo no varía. Todo esto es puro concepto, como cuando ustedes cogen un libro y en el libro les especifican concepto, características, definiciones, utilidades, para qué sirve, para qué no sirve, autores representativos si es una obra literaria, movimientos literarios, épocas, fechas, etcétera. Todo esto es el marco conceptual. Y por favor, miren que aquí en el ejemplo se los agregué. Todo lo que va en el marco conceptual, sí o sí, tiene que ir citado, porque toda esta información que ustedes están sacando de internet no salió de su cabecita, sino que salió de una investigación que ustedes están haciendo. Por lo tanto, tienen que haber citas. Si ustedes no quieren parafrasear y van a copiar y pegar, tienen que colocar la cita. La cita va entre paréntesis, ¿verdad? El apellido del autor y el año. Y así con la información. Si yo saqué de otro lugar otra información que voy a agregar después, entonces ahora tengo que poner el nombre de Pepita, Juanito o la persona que haya escrito esto más el año, ¿verdad? Si trabajo con empresas, con organizaciones como UNICEF, el Banco Mundial, etcétera, yo pongo UNICEF, Banco Mundial, lo que sea, 2015, 2022, 2020. Tratemos de trabajar con artículos que no sean de 1985, ¿verdad? Porque pues ya es información un poquito desactualizada. Bien, entonces, si eso es el marco conceptual, puro concepto, ¿qué es el marco metodológico? El marco metodológico es el método, la forma en la que ustedes realizaron el proyecto, para ser más precisos, ¿verdad? Entonces, incluye los participantes y la muestra, instrumentos, equipos utilizados, el diseño, el análisis de los datos. ¿A qué voy con los participantes? Cuando, bueno, pues generalmente participantes también se refiere a las personas que están involucradas en esta investigación, en este caso son solo ustedes, pero también se refiere a la muestra poblacional, es decir, con quién están hablando. Si yo hablo del terremoto del 2016, evidentemente las personas de las que yo estoy hablando van a ser ecuatorianos. Y si yo me voy a fijar exclusivamente en lo que sucedió en Manabí, pues voy a hablar de la población manabita. Entonces, tenemos que empezar a describir de dónde vamos a sacar esta información, quiénes están involucrados en este proyecto y cómo yo lo estoy realizando. Entonces, estos son mínimo 500 palabras, es incluso la mitad del marco conceptual. El marco metodológico lo pueden hacer en una página. Una página ocupa 3, 4 párrafos. Así que en el metodológico no es necesario que se extiendan demasiado.
Porque simplemente vamos a escribir dónde estoy haciendo este trabajo, de dónde estoy sacando la información de este trabajo, que ustedes ya tienen que tener muy definido, porque si hacen primero el marco conceptual, ya saben de dónde sacaron la información. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, el marco metodológico sobre la propagación de COVID 2019 en 2 colonias de la Ciudad de México, Polanco y San José de Zacatepec. Bien, y si ustedes se dan cuenta, pues simplemente detallamos de dónde estoy sacando la información. Y aquí el estudiante dice, se utilizaron fuentes oficiales y periodísticas en cada una de las colonias de objeto de estudio de los hospitales de ambas zonas que recibieron pacientes con COVID-19. Y ahí describe, así como la Secretaría de Salud del Estado. Asimismo, se hicieron entrevistas y se encuestó, ustedes van a encuestar, pero eso va a ser después, a un porcentaje de ambas colonias que consideramos representativas, un 30%. Las entrevistas se hicieron a grupos poblacionales discriminados por edad y sexo, es decir, separados tanto por edad como por sexo. Y también se estudiaron y bla, 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 bla. Ustedes pueden poner, yo extraje la información de una investigación que realizó Ramírez, Echeverría y Maldonado en 2020. De eso se trata el marco metodológico. Simplemente vamos a describir de dónde estoy sacando la información, cómo estoy procesando la información. Estoy utilizando una computadora que se encuentra en mi casa, a través de la cual me digito a trabajar unos 2 o 3 veces a la semana. Estoy haciendo mi proyecto a mano, ¿verdad? Me doy el tiempo de 1 o 2 horas para poder desarrollarlo, investigar, etcétera, etcétera. Como sea que ustedes estén desarrollando este proyecto. Vamos a describir cómo estoy haciendo el proyecto y con qué información estoy trabajando este proyecto. Por eso es que yo les digo que con una página para el marco metodológico es suficiente. Lo extenso va a ser el marco conceptual, que prácticamente, si ustedes saben manejarlo adecuadamente, será un copy-peda siempre y cuando tengan citas. No se olviden de las citas, que es esto de aquí. Solamente esto de aquí. Mencionar el autor y el año de donde ustedes están sacando la información. Esas son las 2 partes que vamos a agregar a nuestro proyecto.